Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 331. Leeré la primera estrofa. Vana alabanza es, Señor, arrodillarme en tu honor, si vana es mi oración, ya que es ajena al corazón. Himno 331. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Esta lectura se inspiró en el concepto de ley. La Santa Biblia. Génesis. Entonces Dios dijo que haya luz. Y hubo luz. Deuteronomio. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo, a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Éxodo. Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te tengas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da.
no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies. Mateo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados como compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ustedes son la sal de la tierra. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben su Padre Celestial. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseña a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios,
y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Primero, quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, yo no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores, y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa. Debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma, en cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados.
Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: «Es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios?». Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: «¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó de un salto, se fue a su casa. En cuanto los fariseos se juntaron para interrogarlo nuevamente, uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés?». Jesús contestó: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo». Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Números: recordar que deben obedecer todos mis mandamientos y ser santos a su Dios. Eclesiastés: aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Apocalipsis: benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer el fruto del árbol de la vida. Y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras. El trueno del Sinaí y el sermón del monte van tras los siglos y los sobrepasarán, reprendiendo en su carrera todo error y proclamando el reino de los cielos en la tierra. La verdad está revelada. Solo es menester practicarlo. El mejor sermón que jamás se haya predicado es la verdad practicada y demostrada en la destrucción del pecado, la enfermedad y la muerte. Cuando la ciencia del cristianismo aparezca, os llevará a toda la verdad. El sermón del monte es la esencia de esa ciencia, y la vida eterna de Jesús, no su muerte, es el resultado.
lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia. Oración que se expresa en paciencia, humildad, amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con Él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. El culto externo no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sincera, ya que Él ha dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Rabino y sacerdote enseñaron la ley mosaico que decía ojo por ojo, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. No fue así como Jesús, el nuevo ejecutor de la voluntad de Dios, presentó la ley divina del amor, que bendice aun a aquellos que la maldicen. Como el ideal individual de la verdad, Cristo Jesús vino a reprender el error rabínico y todo pecado, enfermedad y muerte, a señalar el camino de la verdad y la vida. Este ideal fue demostrado durante toda la carrera terrenal de Jesús, señalando la diferencia entre el linaje del alma y el del sentido material, entre el linaje de la verdad y el del error. Pregunta: ¿cuáles son las exigencias de la ciencia del alma? Respuesta: la primera exigencia de esta ciencia es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mí es espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto: no tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor que no sea espiritual. La segunda es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola mente, un solo Dios y Padre, una sola vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la medida en que se evidencie ese hecho. Cesarán las guerras y se establecerá la verdadera hermandad del hombre. No teniendo otros dioses, no recurriendo a ninguna otra, sino la única mente perfecta para que le guíe, el hombre es la semejanza de Dios, puro y eterno, y tiene esa mente que estaba también en Cristo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. El primer mandamiento es mi texto favorito. Demuestra ciencia cristiana. Inculca la triunidad de Dios, el Espíritu, la mente. Significa que el hombre no debe tener otro espíritu o mente sino Dios, el bien eterno, y que todos los hombres han de tener una sola mente. El principio divino del primer mandamiento es la base de la ciencia del ser, por la cual el hombre demuestra salud, santidad y vida eterna. Un solo Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la hermandad del hombre, pone fin a las guerras, cumple el mandato de las Escrituras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aniquila a la idolatría pagana y a la cristiana.
todo lo que es injusto en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos y religiosos. Establece la igualdad de los sexos. Anula la maldición que pesa sobre el hombre y no deja nada que puede pecar, sufrir, ser castigado o destruido. La prueba de toda oración consiste en la respuesta a estas preguntas. ¿Amarás más a nuestro prójimo debido a ese ruego? Si el egoísmo se ha sometido a la bondad, seremos generosos con nuestro prójimo y bendeciremos a los que nos maldicen. Pero nunca cumpliremos con ese gran deber simplemente pidiendo que se haga. Hay una cruz que tomar antes de que podamos gozar de los frutos de nuestra fe y esperanza. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Ese mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y culto meramente materiales. Ese es el dorado del cristianismo. Incluye la ciencia de la vida y reconoce solo el dominio divino del Espíritu, en el cual el alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad humana no tienen cabida. Nuestro Maestro dijo a todo seguidor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sanad enfermos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era esa teología de Jesús lo que sanaba al enfermo y al pecador. Amar al prójimo como a sí mismo es una idea divina, pero esa idea jamás puede ser vista, sentida ni comprendida por medio de los sentidos físicos. Cuando nos damos cuenta que no hay más de una sola mente, se revela la ley divina de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mientras que una creencia en muchas mentes gobernantes impide la inclinación normal del hombre hacia la mente única, el Dios único, y conduce al pensamiento humano por vías opuestas donde impera el egoísmo. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un concepto más verdadero del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y ese concepto más verdadero del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. Obediencia a la ley material impide plena obediencia a la ley espiritual, la ley que vence las condiciones materiales y pone la materia debajo de los pies de la mente. El pecado y la enfermedad tienen que pensarse antes que pueden manifestarse. Tenéis que dominar los pensamientos malos en la primera ocasión, o ellos os dominarán en la segunda. Jesús dijo que ver con anhelo cosas prohibidas era violar un precepto moral. Daba mucha importancia a la acción de la mente humana, acción no visible a los sentidos.
las bienaventuranzas divinas, no las banalidades humanas, reflejan la luz y el poder espirituales que sanan al enfermo. Mi esperanza cansada trata de ver la realización de ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que comprenderá la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas se cumplirán. La hora de la reaparición de la curación divina se presenta en todo tiempo, y quien quiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina, bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del Espíritu y del poder de la curación cristiana. Este texto del libro de Eclesiastés en inglés expresa el pensamiento de la ciencia cristiana, especialmente cuando se omite la palabra deber, que no está en el original. Oigamos pues la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del deber del hombre. En otras palabras, oigamos pues la conclusión de todo el asunto. Ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, a su imagen y semejanza. El amor divino es infinito. Por lo tanto, todo lo que realmente existe está en Dios, emana de Él y manifiesta su amor. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 180. Ama al Señor. El apoyo es de todo corazón. Su mandamiento fuerte es: silencia el error, cumpliendo con la ley. Himno número 180. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Gracias por respetar la distancia social y por usar una tapaboca. La sala de lectura de Tercera Iglesia está abierta nuevamente y todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio.
Aquí también puede comprar libros y grabaciones sobre ciencia cristiana. El nuevo horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Para más información, visite nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes todos los domingos, de las 11 de la mañana hasta las 12. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conocen niños o adolescentes interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y también apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el número 6 y espere hasta que la línea esté abierta. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Me gustaría compartir un testimonio que viene de la ciencia y salud. Es un libro que leemos en esta religión junto con la Santa Biblia. Y este libro, escrito por la señora Eddy, tiene 18 capítulos sobre la oración, reconciliación y Eucaristía, el matrimonio, etc. Pero el último capítulo se llama Los frutos de la ciencia cristiana. Y son testimonios de gente por todo el mundo que fueron curados cuando leyeron el libro, sin la ayuda de ningún practicista o otra persona tratándoles. Entonces voy a leer uno de sus testimonios y viene de la señora y solo tiene las letras de su nombre, RJ, pero venía de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Y está titulada Una experiencia feliz. Y la señora dice: por amor y gratitud a Dios y a la señora Eddy, la intérprete de las hermosas enseñanzas de Jesús, quiero relatar algunos de los beneficios que he recibido de la ciencia cristiana. Hace poco más de un año que la ciencia cristiana me encontró en condiciones deplorables, tanto físicas como mentales. Tenía achaques de muchos años, una enfermedad crónica del estómago, un padecimiento agudo en los ojos, del cual se había insoportable a causa del constante temor de perder la vista, como ya le había sucedido a mi madre, como también una dolorosa hernia que había tenido por espacio de 25 años. Estas dolencias, sumadas a una situación poco feliz en mi hogar,
que me habían desalentado mucho. Había perdido totalmente la creencia en un Dios del todo misericordioso y no sabía hacia dónde dirigirme en busca de ayuda. En ese momento llegué a conocer la ciencia cristiana y nunca olvidaré el sublime instante en que percibí que un Padre que es todo amor siempre está conmigo. Las penas y la ansiedad pasaron al olvido y después de 4 semanas de leer Ciencia y Salud, todos mis padecimientos desaparecieron. Hoy en día soy una mujer saludable y contenta. Todo eso ha pasado en el transcurso de un corto año y mi mayor deseo es ser cada vez más digna del nombre de hija de Dios. Con esto quiero expresar mi amor y gratitud por haber comprendido esta gloriosa verdad. Señora R.J. Y es la verdad, cuando tengo problema y solo leo el libro o leo la Biblia, experimento curaciones y una calma del alma. Y por eso estoy muy agradecida. Gracias a todos por sus testimonios y su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 178. Oh amor, corona eres de la vida y de la luz. El amor de Dios nos guía y su senda clara es. Con bondad Jesús sanaba al mortal de su ceguera y el Maestro enseñó santas obras con su amor. Himno número 178.